¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí Cámara 1, Cámara 2. Soy Cali Chicaroma, Raúl Calderón, diabético gordillo. más diabético que nunca. Queremos hacer la aclaración que el programa pasado dijimos que era el número 11, pero en realidad era el número 10. Entonces, a mí ya no es me el quitan número el 10. 11. Este es el 11. Entonces, ¿Este es el 10? este es el 10-11, 10-11. Entonces, porque ya una de nuestras más fieles seguidoras, ¿Nos y su reclamó? papá también, Seila y su papá, no, que ella dijo, ¿y dónde está el programa faltante? Porque nos saltamos al 11 y no había 10. Es como la famosísima serie de, ¿cómo se llama? La Dimensión Desconocida. Nunca hay un capítulo 11. El programa Ese es el rollo. perdido. El Es programa perdido. Bueno, solo esa aclaración. Y miren, in memoria, la tiniebla no pudo traspasar los umbrales de su casa. Se consumió entera de calor y de luz como una lámpara. Nadie le vio las manos, vacías o cerradas. Entregó su tesoro de actos vivificantes, consolaciones, gracia. Igual que en un crisol se hacían en su boca verdaderas y puras las palabras. No dijo más que amor y amó hasta el fin, como quien se desangra. Cuando vino la muerte, buscó su corazón para alancelearla. Y nos ha herido a ti, a mí, a todos, donde su corazón se derramaba. In memoriam de Rosario Castellanos, en este libro de poesía, de poemas, Bella Dama sin piedad y otros poemas. A propósito de esto, antes de comenzar a entrar en el tema de inicio, vamos a dedicar este programa a Dalia, bueno, a Salvador Próspero, a Dalia Próspero, a Galvez, también que hoy se nos fue, querido músico, también amigo, y también a la gente de Colombia, en Cali, en Pereira. De Pereira es un querido amigo, Federico Marulanda, y afortunadamente su familia está bien, pero pues sí hubo muchos decesos, entonces, in memoriam. Y bueno, ahora sí, el tema que nos compete, que propuso aquí el señor artista peripatético contemporáneo, la institución o el individuo, la institución, el ciudadano, la institución, ¿qué es más importante, Gordillo? Que nos paguen. Ya lo demás ya es... Ya paga, Secum. No, ya. No, yo creo que el individuo hace la institución, ¿no? Por el individuo, por el ciudadano, por el ciudadano surge la institución, ¿no? Porque después, cuando tienes algún inconveniente en el sector salud, siempre en el Seguro Social te dicen, fue el sistema. Pero, ¿quién nutre al sistema? Fuck the system. Pues las personas, ¿no? Estás hablando de un tema de, por ejemplo, el tema de la burocracia de la salud es muy cabrón. Y si yo me iba a ir a la cultura, pero sí, en el tema de la salud, por ejemplo, con mi mamá lo vivimos antes de morir, espeluznante. O sea, si uno no conoce a alguien, y está mal que lo diga, ¿no? Pero si uno no conoce a alguien allí, a una enfermera, aunque sea un camillero, no avanzas, del pasillo no pasas. No. Y no porque esté mal el sistema de salud. Yo creo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo entero. Y lo digo en este sentido. Muchos amigos gringos de Estados Unidos, ciudadanos con varos, se vienen a atender acá porque el sistema de salud es carísimo. Es carísimo, así casi todo es privado. Entonces nosotros tenemos un sistema de seguridad social, entre otros, gracias al general Lázaro Cárdenas, ¿no? Yo creo que es bueno. El problema está en que siempre las administraciones, no necesariamente partidistas, sino las administraciones al interior de la institución, están también llevadas por ciudadanos o por personas. Entonces, a veces, no porque la institución tenga malos reglamentos o buenos reglamentos, pues también hay buenas y malas personas. Entonces, creo que es un cruce. ¿Tendrían que ser robots los que atendían? No, pero no necesariamente robots, pero sí necesariamente que fuesen lo más honestos posibles, porque como tú dijiste al principio, si no tienes un conocido o alguien por ahí, entonces no accedes a otras cosas. Digo, eso está mal. Eso está mal. Yo lo que digo está mal. Lo que veo acá es esto. ¿Qué es más importante? ¿El ciudadano, la institución, el ciudadano? Tú dijiste el ciudadano. Muy bien, estamos de acuerdo. Ahora pasa algo, que estas instituciones, como en Michoacán, en el caso específico, es un estado administrativo. La mayoría de la gente profesionistas que salen de las universidades, tanto de la michoacana como de las otras tantas que hay,
su objetivo es trabajar en el gobierno, trabajar en las instituciones. ¿Qué pasa? En esas instituciones hay sindicatos. Uno de los más grandes es el STASPE. Entonces, que tú perteneces, Sí. ¿no? Entonces, creo que pasa algo acá, que se va perdiendo el objetivo y se van dando más beneficios a los trabajadores de esas instituciones. Se engrosa la plana, la nómina, como dicen. Pienso en el caso ese como así, que es cuánta gente, cuántos departamentos, cuánta personal tienen y que realmente no se ve reflejado en la calidad de la institución, ¿no? Pero vuelvo a ese punto. O sea, si no hay un sistema para medir objetivos y resultados, digamos, es como los 7 enanitos de Blancanieves. Si 3 trabajan y 4 no, los 7 comen. Entonces, es lo mismo, sea sindicalizado o no. Por ejemplo, yo siempre he ahí puesto es el dedo en la llaga. O sea, ¿cuántos trabajadores tiene Secretaría de Cultura más o menos? Creo que somos 250, 300 sindicalizados o de base, ¿no? Ujú. Que lo único que hace diferencia es que sea sindicalizado, pero tienes base. Ajá. ¿Cuántos empleados de contrato hay? O sea, aparte de ese grosor de trabajadores o servidores públicos, hay otro bonche de trabajadores que no tienen nada que ver y los contratan porque fueron los allegados o los que estuvieron moviendo cosas o la gente de confianza. Te estoy hablando de que en la Secretaría de Cultura hay otros 90. O sea, realmente la institución ocupa 400, 350 individuos para mover la maquinaria. Ahora, eso sería una pregunta. Pero eso se tiene que medir en objetivo, resultados. En cuanto, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría de Cultura? Entonces habría que decir. Como esa otras secretarías, pues, o sea, no. Sí, la de no salud. Sí, sí, todas, vamos todas. a la de salud, a la Secretaría de Economía. Sí. Insisto, en un estado, y voy a hablar en Morelia en específico, en una ciudad como Morelia, en donde de verdad es una ciudad administrativa. A un amigo canadiense, Owen, a quien le mando un saludo. Y de estudiantes, Owen, ¿no? Norma, una que es externo. Ya sabes que la mirada de un extranjero siempre es más objetiva de alguna manera, o ve cosas que luego nosotros nos vemos por estar acá adentro. Pero luego él me dijo, estando un mes aquí, oye, esta es una ciudad llena de trabajadores del Estado. O sea, todos trabajan para el Estado. E incluso los que no, como los artistas, en general, están buscando. Muchos artistas de repente en un momento sí buscamos y dijimos, pues ojalá que la SECUM nos contrate, ¿no? O sea, cuando uno pensaba que la SECUM era buena onda, Contrataba. Está bien, bueno. Y no es el problema en sí, tal vez, de la SECUM, pero se ha vuelto, insisto, más importante la institución que el ciudadano, que el individuo. Y eso... Pero eso viene desde el PRI. O sea, la culpa... Desde el PRI de los... No, la no culpa de todos del PRI. No, viene... O sea, eso se viene formando. O sea, al final de cuentas se viene formando hace cuánto, 70. Ya nos están diciendo que ya llevan ¿Ya los le 10? cortamos o qué? No manches. ¿Ya son los 10? ¿Ya son los 10? No, entonces... Dos nos faltan. Bueno. 2 instituciones. Al PRI le dio más COVID. ¿No? Al PRI, sí. Porque está más viejo. Pienso que eso tiene que quedar un poco, ya sabes, siempre en estos temas nomás dejamos ahí la embarrada. Una embarradita. Pero es algo que tenemos que pensar, pues todos los ciudadanos, ¿no? La institución no puede estar por encima del ciudadano. Definitivamente no. Ese es la institución que tiene que servir al ciudadano, tiene que brindarle los servicios de manera óptima, ¿no? Que no se puede, porque ya lo dijiste, por 10 personas que hay trabajando, 7 se están haciendo mensos y 2 le están ayudando a esos 7, y 1 sí se esfuerza, porque no hay que decirlo también, dentro de la institución hay gente que trabaja bien, incluso dentro de la SECUM. Pero aquí la onda también tiene que ver con lo que decíamos, pues, los perfiles. O sea, también es muy raro porque luego también hay ciertos sistemas donde contratan a personales o a personas que de repente hacen una cierta chamba. Ajá. Y se va haciendo más angosto el rollo administrativo y luego los cambian de ese lugar a otro. Pero no saben lo que tienen que hacerlo, entonces simplemente no les da. No tienen pues, el perfil. No les da. Pienso otra institución, la Fiscalía. En vez de que pusieran a alguien de carrera judicial, ponen a Torres Piña, ¿no? O sea, no es una persona con un perfil para fiscal y ya, bueno, dices que chambé y pasan ¿cuánto tiempo? Ni un año. No, menos. Y pide licencia y se va y amenaza con regresar.
ese es uno de los grandes problemas de las instituciones. Ahí, Juan. ahí se aplica No. que la institución pesa más que el ciudadano. Pues O que ustedes- la resolución de problemas del No ciudadano. sé, pues la gente ahí, ¿qué opina? Sí, gente, opinen. Que opinen algo. Si no quieren opinar, no Pues opinen. no opinen también. Al Tampoco final es los a huevo. fregados somos nosotros. Tampoco es a huevo que La opinen. institución, el individuo. ¿Qué fue primero? No sabemos. Esto es Cultos y Mochos. Raúl más Cardero. institucionalmente. Raúl, El institucionalmente es licenciado Raúl Calderón Gordillo. Yo soy el arquitecto Caliche Caroma. Regresamos con más aquí en Cultos y Mochos. Recuerden, es el O programa menos también. 10-11. Casi 12. Amigos, amigas, amigues, amiguitos, amigotes, estamos aquí en la entrevista con Caro Toro. ¿Cómo están? Yo muy contenta, antes de que me pregunten, Salud. porque me invitaron a una copa de vino. ¿Qué tal? Aquí estamos el programa, el No sé único quién. programa donde invitamos a los invitados a una copa de vino. Y te atienden de maravilla, ya está. Sí, muy argentino además. Queremos muchos a nuestros amigos argentinos, chilenos y colombianos. Ahorita Por vamos a- supuesto, sí. sí. Miren, luego de varios meses padeciendo, irremediablemente quedé tuerto. Fue en septiembre, con los aires de otoño en plena demostración de autoridad. El dolor me mantuvo al lomo de una gran tensión aquella noche, hasta que el ojo fue expulsado de su cuenca. Temblaba y mi corazón hacía un gran esfuerzo para bombear, pero en medio de todo me sentí aliviado de que el suplicio terminara. Miren, está sonando el... Y con la magia de la edición, esto que escuchamos, esto que leí, es la sinopsis que viene en la cuarta de forros de este libro, que es la primera novela de Caro Toro, que se llama La conspiración de las palomas. Carolina Toro, está en la editorial... Con el sello de Madre Letra. órale, está muy bonita la edición, quiero que vean esto. ¿Quién hizo la portada? Alfredo Said, un poeta chileno. Miren, además el de los detallitos de... Y justamente si notamos aquí también hay un ojo de como de... Ajá. ¿Por qué la conspiración de los palomas? Cuéntanos de esta novela. Pues lo que pasa es que este personaje vive en una casa donde estuvo habitando con su madre durante mucho tiempo y la madre en algún momento criaba palomas y él siente como esa revancha, ¿no? de todo lo que pasa. En algún momento él realmente siente que las palomas están conspirando en su contra. Entonces de ahí el nombre. Iba a decir primero una anécdota acerca de esto de quedarse tuerto, que hace unos años, justo después de grabar con Wendy y Carmen a los Yermoyerto, salimos y con una amiga ahí en la avenida Nocupétaro nos asaltaron y ella perdió el ojo, ¿no? En un asalto, en ese episodio terrible, a mí me navajearon y bueno. Y a propósito de las palomas, la columbufilia es el adiestramiento de las palomas mensajeras. Y hay una película que se llama Ghost Dog, creo que de Jim Jarmusch, que se recomiendo mucho sobre un ninja en Estados Unidos que entrena palomas. Y esta es tu primer novela y tienes Sí. un libro de cuentos también. Y tengo un libro de cuentos que se llama La sombra de las cornisas. Ese ya salió hace como 10 años. 10 años. En San Luis Potosí, sí. Porque tú eres de San Luis Potosí. Yo soy de San Luis Potosí. Entonces me dedicaba, que este es el tema de cómo se han hilado las cosas con las publicaciones. Me dedicaba yo pues a mi trabajo en la industria, mi formación como académica y toda mi inclinación profesional era siempre recursos humanos. Ah. Estaba yo viviendo la vida con recursos humanos y de pronto vi la convocatoria del premio 20 de noviembre de San Luis y entonces la vi en el periódico y dije, yo siempre he querido participar en el 20 de noviembre y después dije, ay, pues voy a juntar mis cuentos y ya reuní mi material, lo mandé. Y el premio, bueno, es un apoyo económico, pero además la edición del libro. Entonces, así sale mi primer libro de cuentos, La conspiración de La sombra de las cornisas. La sombra de las cornisas y esta es tu primer novela. Y La después conspiración mi primera de- novela, exacto, La conspiración de las palomas. Aquí vamos un poquito como para atrás. O sea, Sí. hablamos de la última novela, luego este libro de cuentos, pero también estuviste, bueno, llegaste, ¿por qué llegaste aquí a Morelia? Llegué por un tema de trabajo, ¿verdad? A nivel familiar hicimos una mudanza completa Órale. y entonces agarramos todo. O sea, tiliches elementales, críos, vámonos. Y entonces nos vinimos para acá. A Morelia, A Michoacán. Morelia, sí. Y ya que estás acá, te conectas con escritores, escritoras, y de ahí participaste en la FILIT, que es la Feria Internacional del Libro de Tacámbaro. Sí, la Feria Intercultural del Libro de Intercultural de Tacámbaro, sí. Tacámbaro. Cuando llegué acá, pues trataba de ver como qué movida cultural había.
en Morelia. Y entonces descubrí que estaba la Semich en aquel tiempo. Ah, claro. Hubo una convocatoria, yo participo, me incorporo, después se deshace la Semich, después de un tiempo de estar allí participando, y luego un día me invitan a la organización de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro. Y pues claramente a mí me gusta el mitote. Entonces, claro, vamos, allí, y estuve participando 2 años en la coordinación de la edición de la antología Raíces a una Voz, en el encuentro de poetas y narradores. Aparte de ya esta incursión, ya estás aquí en Morelia, bueno, con toda la banda de la Semich, saludos a todos ellos, excelente banda, Víctor Solorio, Lorman, Víctor Lorman, sí, José Agustín Solórzano, Milo, bueno, todos ellos y ellas. Tienes un podcast que estuve escuchando, Letra Viva, en Spotify. Háblanos de ese podcast. ¿Cuánto tiempo tienes haciéndolo? ¿Por qué lo haces? Durante 7 años estoy haciendo el podcast. A mí es que la verdad siempre me ha gustado mucho este tema como de jugar con los sonidos. Entonces la propuesta de Letra Viva ha sido literatura sonora. Y como la premisa que me impulsa a hacerlo es que a veces no tienes oportunidad de asistir a la presentación del libro, a veces incluso no tienes chance o ánimo o disposición, no sé, de lo necesario para leer. Y también es bueno, así como escuchamos alguna que otra cosa que te entretenga, pues la literatura no toda es solemne, no toda es analítica, no toda tiene que ser súper formal. Entonces pensé que a través de este podcast podía vivirse así. Literatura sonora, entretenimiento literario. Eso es Letra Viva. Hace mucho tiempo que no subo episodios, pero la idea de Letra Viva es esa. Y además dar como voz a estos poesía narrativa emergente. Empieza para difundir la poesía y la narrativa de Michoacán y después se extiende con San Luis y después conocemos a más gente de otros lados y luego se extiende a Colombia, se extiende a Chile, con también gente que ha publicado en España, y en realidad es así como bastante incluyente y bastante relajado. A propósito de esta, hablaste de Colombia y bueno, también ya recordamos que pues, el terremoto estuvo fuerte ahora. Abrazos y cariño para los colombianos. Toda la banda en Pereira y en Cali. Haces un viaje a Chile, a Colombia, platícanos si haces contacto con varias escritoras, escritores. Sí, lo que pasa es que este viaje es motivado porque empiezo a trabajar. Cuando viene la pandemia, ustedes saben que ya empezamos a trabajar mucho con la virtualidad. Entonces, yo conocí a unos poetas chilenos que vinieron acá, Emerson Pérez y Octavio Gallardo, saludos. Vienen a México y los conozco a través de otro poeta michoacano, Armando Salgado, y los conozco, hicimos buenas migas, ellos se regresan y después me empiezan a invitar a participar en eventos a distancia, en eventos sonoros. Oye, vamos a hacer la entrada de no sé qué, vamos a sacar esta edición, a ver si hacemos una pieza sonora. Y yo empiezo a involucrarme mucho con ellos. Y así estamos años, en realidad, trabajando. Eso por un lado con Chile. Y por el lado de Colombia, ahí también fue muy, muy curioso porque, fíjense, historia corta, la amiga de una amiga de una amiga de una amiga, así fue la cadena, viene un día a Morelia. Dice, estábamos hablando de literatura, ¿qué tal si participan ustedes mexicanas en un nuevo proyecto de taller que vamos a tener? Dijimos que sí, entonces vamos, yo organizo unas 2, 3 sesiones y me quedé, o sea, en este taller de escribir para reconstruirse en el mundo, encontrarse con la literatura. Entonces, este taller pues tiene ya como 5 años, entonces yo soy profe invitada, gracias a ese momento así como un poco de casualidad en la Facultad de Ciencias Humanas. En Colombia tienen un departamento de estudios de género y allí imparten este taller que es como de extensión. Un taller, vienen personas que han trabajado en la universidad, vienen alumnas de la universidad y tiene énfasis en la escritura de mujeres. Entonces, ahí llegué. Entonces, a través de esto, empiezo a relacionarme con las colombianas, generamos una muy buena dinámica y entonces se da la oportunidad y voy a conocerlas a ellas y la labor que hacen no solamente a través de la literatura, sino esta labor que hacen como de reconstrucción de tejido social a través de la poesía, elaboración de duelos a partir de la poesía. Y voy a conocer su ciudad, ellas están en Medellín, las voy a conocer y después paso a Chile
participo en un festival de poesía y vino, Uf. y después ya voy a saludar a los chilenos que conocía y a conocer a otras personas que de manera virtual ya habíamos estado en contacto. Así es como se han hecho estas redes. Pues es muy interesante. Normalmente es como uno va haciendo su camino por amigos, amigas, ¿no? Que van conectando. Ya casi para irnos, ¿qué recomendaciones darías de escritoras, ya sean locales, nacionales, extranjeras? Unas 4 recomendaciones para que el público pueda acercarse a ellos, a ellas. Yo acabo de leer hace más o menos poco, digamos, de las internacionales y famosísimas, a Olga Tokarczuk. Me fascinó leerla. Es la primera vez que me atreví a rayar un libro y cómo lo disfruté. He estado también, por supuesto, con Agustina Basterrica, con Samantha Schweblin, con Pilar ¿Esta Agustina Quintana. es la de Cadáver Exquisito? Sí, ella. Ah, ok. Ella. Pilar Quintana, Marvel Moreno, y por supuesto a las mexicanas, bueno, ya las que ya cada vez tienen como más presencia, y de todas ellas que cronológicamente coinciden con el boom latinoamericano, pero que no son consideradas en este movimiento, yo me quedo con Inés Arredondo. Me fascina. Buenísimo. Yo, aprovechando esa recomendación, hay un cuento de Inés Arredondo que a mí me impactó mucho, que se llama Estío. Ajá. Que habla a propósito de estos temas complicados, que es el incesto. Ajá. Y Inés Arredondo es profundísima, oscura también, no tanto como Dávila, como Amparo, pero tiene su fuerza y me encanta, muy buena Inés Arredondo. Me encanta. Pues excelentes recomendaciones, Caro, nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias por la novela, vamos a leerla, y ojalá que luego puedas regresar. Esta es tu casa, aquí en Muchas Cuentos de gracias. Muertos. Y pues agradecemos también a Carmen J. Hernández, que se me olvidó hace rato agradecerles por el registro, la edición, por todas las ganas que le echan, y a Wendy Rufino también en la cámara. Regresamos y pues gracias por venir nuevamente. A ustedes. Regresamos a Cultos y Muchos. Tenemos a un invitado, mucha gente ya lo conoce, y los que no, escúchenlo primero y luego lo conocen. Es el maestro Juan Alzate. Juan, ¿cómo estás? Súper bien. Un placer tenerte acá. Igualmente, muchas gracias. Aunque luego nos vemos en otros lugares conviviendo o conviviendo, hoy estamos en Cultos y Muchos. Vamos a platicar con Juan Alzate acerca de el jazz. A mí, fíjate que me gusta porque tiene una cuestión muy libre, pero además dicen que el saxofón tiene una cuestión sensual, sexual. ¿Será? Ajá, sí, seguro. ¿Será o no? Claro será? que sí, sí, definitivamente. Máster, ¿cómo has estado? Todo bien. Sí. Ya sabes, saxoplando al máximo. Eso. Oye, ¿qué cuentas de nuevo? ¿Qué proyectos hay? ¿Dónde estás tocando? Bueno, ¿Vas a tocar? Ajá, fíjate que en Morelia ya tengo un buen rato que no toco en un lugar fijo. Ni tan fijo tampoco. Eso está chido. Más en eventos particulares. Ok. Sí, que también me piden que toque en ese tipo de eventos. Ajá. Eso yo le llamo que hago amenazas musicales en vez de amenizar, hago amenazas. Pero bueno, independientemente de eso, proyectos, bueno, estamos haciendo lo del Festival de Jazz, estamos haciendo un proyecto itinerante, que empezamos el 30 de abril y que lo concluimos el 7 de noviembre ya con el cierre del festival. Como tal. Cada mes estamos haciendo una presentación en diferentes municipios del estado, con la intención de ir, son conciertos didácticos, con la intención de ir creando pues más públicos, ¿no? Y sobre todo ya al interior del estado. Oye, ¿cuál es la diferencia, perdón, de un concierto didáctico a un concierto, ¿qué sería? ¿Artístico? Formal, digamos así. Ajá. Bueno, en el concierto didáctico hablo un poco de la historia del jazz. Hago ejemplos, explico por qué el jazz suena como suena o por qué a mucha gente le parece que está como que uno inventando cualquier cosa, y sí, pero hay ciertos parámetros, ¿no? Hay ciertos parámetros, pero entonces como explicarles esto y contar historias alrededor del autor, de la pieza, del por qué pasan estas cosas, por qué no, que sí se aprueba, que no, o sea, qué es válido en el jazz, qué no es válido, a diferencia de otros géneros musicales, ¿no? En el concierto formal, que es ya, por ejemplo, cuando toco en un festival, yo siempre asumo, tanto para mí como para cuando invito a alguien a tocar al festival, es de que se presente el trabajo original de cada artista. ¿Sí me explico? O sea, aunque en el repertorio jazzístico hay obras muy buenas y maravillosas de autores increíbles,
pues nosotros consideramos que eso ya está de sobra, pues. O sea, prefiero mejor que llegue un artista a presentar su propia obra y que haga sus propias versiones de su propia música y su creatividad aflore. Y ahí es donde realmente creo que los festivales son como el escenario a mostrar tu trabajo, pues. Entonces, en un formal, perdón, hago, por lo menos yo trato de hacer mi propia música, y si toco música, por ejemplo, un estándar, trato de hacerlo con un arreglo, algo que sea diferente, algo que no sea común, porque en este mundo del jazz, a diferencia de otros géneros, lo que vale es cómo tocas, o sea, no en cuanto a la calidad de eso, sino más bien... ¿Intensidad? No, sino más bien en la música clásica o en otros géneros, tienes que tocar exactamente la pieza como es, ¿no? Como lo escribió el compositor, o que si oíste el disco de Santana, pues tienes que tocar el solo de Santana, si no, no funciona. Justo te iba a preguntar eso, ¿hay alguna obra o alguna canción o obra que sea muy difícil de tocar? O sea, que digas, la voy a llevar a un 98%, pues sí, de interpretación, o de plano es muy ambiguo el porcentaje de esa interpretación de esa pieza. No, sí, hay obras muy difíciles. De hecho, el reto es hacerlas más difíciles. No, pues así. En serio, casi siempre uno está como en la orilla de la navaja. O sea, o puedes hacer algo buenísimo o como la puedes echar a perder. Entonces, eso es lo que me gusta mucho. Y se genera además en el ensamble y esa tensión, respuesta, donde el otro te escucha, responde, si siente que te vas a caer, te sostiene o no. Entonces, es muy padre el fenómeno. Oye, qué chido. Yo no, fíjate que luego creo que, no sé si sea también tu percepción, pero creo que hace falta mucho información cuando la gente no conoce ciertos disciplinas o áreas o tipo de música y no tienen un previo. Ah, claro. Y llegan de repente así y escuchan el jazz o algún otro género y se sienten como sacados de onda, como no entienden, o sea, como diciendo, sí le entendí o ese güey tocó mal. O sea, no, como que no hay nada que puedan ellos... como tener un parámetro. Ajá, sí, claro. o generar alguna idea que digan, ya entendí por qué. Sí. O sea, él va muy caído a lo mejor en un sonido, en alguna nota, y el de la batería de repente pone algo más, no sé. Sí, es un todo, ¿no? Y estás bien, es un todo. En un ensamble de jazz, sea grande o pequeño, más en los pequeños, la interacción entre los músicos es fundamental. Importante. Y también, en nuestro caso, tiene mucho que ver el público. Uno siente cuando la gente está respondiendo, cuando no, a qué sí, a qué no, y uno va actuando en consecuencia, ¿no? Oye, ¿cuál es digamos, de dónde te nutres tú? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo qué música, qué artistas, qué intérpretes, qué jazzistas te gustan a ti para poder enriquecer tu trabajo? Tu oído, más que nada, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el jazz moderno, o sea, de Coltrane para acá. Entonces, como se me hace un lenguaje muy desarrollado, un lenguaje que ha explorado todas las posibilidades sonoras, tímbricas, técnicas de los instrumentos y demás, entonces a mí se me hace un reto muy interesante. Claro, me gusta el jazz también muy tradicional, más tradicional por decirlo así, pero a mí me gusta mucho el efecto melódico. Como construir melodías muy bonitas, más suaves, si quieres verlo de esa manera, o que pueden ser más asequibles al público, aunque la verdad, te confieso que uno pocas veces piensa en el público. Sí, no, por eso digo, también, qué bueno que lo dices, porque también creo que es importante, porque al final de cuentas luego, no sé, pensamos en el público o no pensamos en el público. También como creadores o intérpretes o creadores, pues de repente uno siempre dice, ay, sí, el público, pero es un mito. Mira, claro que el público es importante, sí, claro, no se debe, pero por eso acusan a los jazzistas de que tocamos para nosotros mismos. Y la verdad sí, ¿eh? Entonces por eso mucho de la gente que va a oír jazz, pues sabe a lo que va. ¿Me explico? Ahora, los que nunca han oído un concierto de jazz y demás, a mí creo que me he dado sorpresas muy agradables, de que gente que nunca había ido antes a un concierto de jazz sale como muy sorprendida de lo que sucede o lo que ven como el trabajo en progreso, ¿sí me explico? Porque eso que se está viendo no se va a volver a repetir. Así toques la misma melodía o la misma pieza, siempre hay un elemento distinto
a la versión que hiciste antes. Ok. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho. Y de hecho, uno como músico, Ajá. que ahorita que preguntabas que uno se nutre, Ajá. me gusta mucho escuchar muchas versiones de una sola pieza. Si hay una pieza que me gusta mucho, escucho muchísimas versiones porque cada músico, cada intérprete le da un toque. Entonces yo ahí trato de encontrar el hilo negro para mí, Okay. o el agua tibia, si quieres. Lo que comentabas, ¿no? Que llegaban a un límite Ajá. y tenían la intención de seguirle Sí. expandiendo ese límite, ¿no? Justamente Que es lo importante. me estaba acordando de un programa que hice cuando vivía en Venezuela, en un programa Ajá. de televisión, y desafortunadamente perdí esa cinta, espero después conseguir la grabación, pero hay una parte, yo recuerdo muy bien que estábamos tocando un tema en particular y yo me equivoco, pero no paramos la grabación, yo seguí, el grupo siguió en la forma, yo fui el único que me fui del avión, yo seguí, yo me di cuenta y dije, ahora, ¿cómo le hago? Y demás, bueno, regresé. Cuando yo escucho la grabación, parecía que hice un experimento así. Oye, qué interesante. No, la verdad es que me equivoqué. No les quería decir, pero muchas equivocaciones son buenísimas. Sí, por ejemplo, yo tuve la fortuna de grabar con un súper pianista de jazz. Ajá. Y de las grandes leyendas del jazz que se llamaba Mark Levine. Uh-huh. Y un día íbamos en el taxi aquí en Morelia. Ajá. Y me dice, oye, Juan, eso claro fue una, así como te digo, silla para que escuche mesa. Me dice, oye, Juan, muchas de mis grabaciones favoritas son las que tienen muchos errores. Te digo, Pedro, para que escuche Juan, así literal. Literal, así fue. Entonces, y en efecto, hay muchas grabaciones que tienen, por ejemplo, yo cuando uno analiza solos y todo ese tipo de cosas que me imagino suceden en otras artes, que analizas un artista para saber cómo escribe o cómo pinta o cómo tal, para tú conocer su técnica y adaptar de ahí, ¿no? Supongo. Igual pasa con nosotros, entonces la onda es que me doy cuenta que muchos errores o cosas que están fuera de la norma, en realidad tienen un efecto artístico, sonoro o como lo quieras ver, que finalmente se convierte en parte del lenguaje. Pero yo creo que diste en un punto muy, muy, muy particular y muy bonito, ¿no? Que es justo la parte de la sensibilidad cuando estás haciendo una interpretación o cuando estás generando una pintura y te dicen, ay, no pintes el borde. El borde. O sea, no sé. O sea, pero eso que acabas de decir es muy importante porque digamos que es la espiritualidad del artista junto con la obra. Es el momento de una creación donde ya no estás tan consciente, pero a la vez sí estás consciente y creo que eso es muy bonito. Juan, para ir cerrando, Yastival, se viene pronto, hasta el otro año. No. ¿Qué esperamos? Es del 5 al 7 de noviembre. Del 5 al 7 de noviembre. En esta ocasión, por primera vez desde el 2007, vamos a cambiar de sede. Ok. Vamos al Teatro Campo. Ajá. Entonces vamos a encerrarnos de nuevo. Ok. No es mucho de mi agrado, pero las circunstancias nos obligan Amerita. Ajá, lo amerita, pero pienso que es un buen cambio también. Qué bueno. Y vienen artistas internacionales bastante buenos. Viene gente de Italia, de Irlanda, Estados Unidos y de Colombia. Qué chido. Entonces, pues creo que va a ser algo interesante mientras estamos abriendo este camino en el interior del estado a través de los conciertos didácticos, donde también tenemos una interacción plástica con Cristian Díaz. Entonces, él va improvisando a la par que yo. ¿No? Él es de Uruapan. Ajá. Entonces, Cristian, sí, cierto, Cristian, sí. De los mapecos, ¿no? Por eso, sí, claro. Y entonces, pues se han hecho cosas bien interesantes con él y hemos estado trabajando ya algunos años con él y algún tiempo. Bueno. Y pues también ha sido un artista muy solidario, entonces estamos ahí a Limón haciendo cosas. Qué chido. Y entonces eso también es interesante para el público que no conoce esto de también interactuar con otra disciplina y además en la creación espontánea y demás. Pues se me hace interesante. Qué chido, claro. Juan. Oye, pues una cosa que quisieras agregar, invitar a la gente, sugerirles algo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Es tu cumpleaños? Va a ser mi cumpleaños. Va a ser. Venga. Ya el próximo. Ahí el vamos a poner 14. Dirección de Juan para que le manden regalos, por favor. Por favor, sí. Y también los invito a que conozcan mi canal de YouTube, que ahora estamos haciendo algunos programas que espero sean de su interés, que abarcan pues, diferentes aspectos de lo que hago como músico. Y pues creo que son buenas sorpresas. Qué chido. Y si quieren mandarme algún regalito, bien no recibido. Está de más. Bien recibido. Pues muchísimas gracias. Órale, siempre gracias. Es un placer cotorrear Igualmente. contigo. Adentro del programa y fuera del programa. Además. No se despeguen, vayan si quieren al baño, regresen y continuamos en cultos, medios mochos, más cultos y más mochos. Eso. Hola, soy Juan Alzate, saxofonista, y me enfoco principalmente al jazz.
Lo que voy a tocar para ustedes es una improvisación sobre una forma de blues de jazz que espero les guste. Entonces voy a estar inventando y debrayando un poco alrededor de esa forma. Hoy pensé que podría ser algo no tan libre, pero sí que tuviera una intención más rítmica y más bluesera. Claro, desde la perspectiva del jazz. Muchas gracias.
Continuamos después de esta excelente participación musical de nuestro amigo Juan Alzate. Lo enseñé hace ratito porque estaban tapándolo, pero miren, aquí está que es Minehuanca o Minehuanca. Minehuanca. Es un disco del 2005 y está esta recopilación del Jazztival que ahora ya ha cambiado de formato, pero esta es una recopilación de 2014 al 2019. Que se viene en noviembre el Jazztival. El Jazztival para que asistan. Ahí hemos colaborado también de diferentes formas. También Wendy, Carmen y su servilleta, así como mi productora Raquel Almaguer. Bueno, en un penúltimo tema antes de las recomendaciones y para ir cerrando este programa, fíjense que hace unos días aparecieron varias notas respecto a la, digamos, falta de obra, una obra extraviada, y pues hay un reportero, cuyo nombre no recuerdo, ni me quiero acordar, ni me importa, pero reposteó una nota que estaba en un medio local, que a la vez es un medio nacional, de la OEM, y pues apareció la nota en donde pues se hace referencia a varios personajes, pero se toma de referencia una nota que es pues totalmente falsa, ¿no? Que tiene que ver con el patrimonio artístico, la obra, ¿cómo se llama? El acervo artístico, Sí, el acervo artístico, la obra que tiene a su cargo pues el gobierno del estado, específicamente la Secretaría de Cultura. ¿Y qué pasa con esto? Pues que todo está en puras habladurías, está sustentado en habladurías. Y es triste, ¿no? Que al pirata se agüita mucho cuando pasan ese tipo de cosas. Porque, bueno, está mal señalar sin saber, está mal escribir a lo pendejo. Sí, pues la verdad. Ya tiene años que Sí. no solo en Morelia, en México en general el tipo de periodismo que se hace, pues sí es decadente. Y luego se preguntan por qué no se leen los medios, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas de lo que está ocurriendo aquí es, sí hay un saqueo en las obras de arte en el estado de Michoacán, no de ahorita. En general y de años. En general de ¿no? años, ya tiene mucho tiempo. Obras perdidas de Salce, obras perdidas de Oñate, obras perdidas de muchos artistas, ¿no? Y ahí va el pirata a mover la cámara. Hasta prehispánicas, o sea, un chingo de Sí, obra sí. que digo, no, obra no, pero piezas arqueológicas que desaparecen o van y las saquean, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, ¿tú cómo ves este asunto? Porque además, bueno, al final tú estuviste ahí encargado del jesuita. Y todo esto tiene que ver con algo. A ver, cuando tú terminas tu encargatura, tu trabajo como director del Centro Cultural Exfomento Jesuita, hay algo que se llama entrega-recepción. Sí. Tú recibes, o sea, tú recibiste, te dieron, a ver, tú recibiste todo, aquí está, y tú entregas, aquí está, revisen, y ellos te firman, te sellan, y se acabó. Lo que venga después ya no es, al menos que en ese momento ellos te hagan alguna observación. Sí, lo que pasa es que es un trámite administrativo, es una cuestión de formalidad, hay una ley administrativa, hay normas, ¿no? O sea, hay una entrega-recepción, incluso en este gobierno actual, cuando vaya a terminar la gestión del señor de arriba, del señor Guinda, tienen que hacer una entrega. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que enterar al que va a recibir, pues lo que hay, lo que no hay, o lo que tienen y no tienen. Y en ese momento, el que llega nuevo, pues tiene una tolerancia de 15 días hábiles para revisar lo que le entregaron y hacer observaciones si encuentra detalles o cosas que no le entregaron o que faltan. Ese es un primer momento, y en ese momento pues es una revisión física de los bienes. Claro. Incluso hasta una cuestión arquitectónica, o sea, si te entregan un edificio o formas parte de un edificio, ¿en qué estado? Y en qué estado lo estás recibiendo, pues se está cayendo y no te das cuenta, pues hay un problema ahí administrativo. El rollo es que tanto el reporterillo de segunda, de un país de tercera, de un país de cuarta, como diría Efraín Huerta, pues no tuvo la capacidad o la atención de revisar sus fuentes, sus textos o la información que tenía. Ahora, no sabemos si les mandaron la información o si él de su propia pie y mano fue y entrevistó o redactó o qué hizo. Pero bueno, el rollo es que el primer golpe o donde se debe de parar esta situación es, yo recibí de la librería de la Inundación 500 libros.
le estoy entregando, bueno, me entregó Caliche 500 libros, yo le estoy recibiendo. Al momento de revisar los estantes, me doy cuenta que me entregó 485. Tú tienes faltan que, 15. Sí, tienes que. Entonces yo digo, no voy con Caliche y le digo, a ver, perro, me faltan. No, yo hago un documento y digo, en la entrega-recepción que se llevó a cabo, bla, bla, faltaron o no se encontraron 15 ejemplares. Por favor, necesitamos saber qué pasó con ellos. Y te hace la Secretaría de Cultura, pues un llamado para que vayas y de manera verbal, es una invitación para que digas, oye, ¿qué pasó? Esos 15 libros. No, ¿sabes qué? Se me había olvidado, los mandé a Tinguindín y ¿sabes qué? Me mandaron 12. Y ¿sabes qué? No los regresé, no los regresé físicamente, los tengo en la casa, los traigo mañana. Ok, se entiende que es una cuestión sin dolo y que pasó. Entonces, pero ahí se queda y ahí se hace el ejercicio. El segundo momento es que digas, no, pues no supe, no, sabrá la Virgen X, y te levantan un acta administrativa. Y al final, en lo que va a acabar eso, es que vas a tener que reponer o pagar esos 15 libros en una forma muy general, ¿no? Pero ya hay un trámite administrativo, claro. ¿No? Entonces, de repente, pues los medios que publicaron, pues es muy ambiguo el comentario que hace mucho la secretaria, porque dice que hicieron una denuncia, no sé si sea penal, a la fiscalía o a dónde, y que es a quien resulte responsable y que no saben cómo va el proceso y que no es en nadie en particular o personal. Entonces, pues ahí creo que hay vacíos. ¿No eres tú colección Hellman? No. No, pues o sea, hay varias situaciones que no concuerdan. Ya hablamos chocan, aquí, ¿no? En un momento también de la colección Hellman, de lo que pasó con un acervo mucho más, pues ahora sí que importante, no por demeritar, pero sí la verdad más valioso, más importante. Sí. Y si a esos niveles pasó lo que pasó, pues no quiero pensar en lo que pasó. Mira, desde hace años aquí, Raquel Almaguer y otros compañeros que conozco de hace tiempo, sabían que un maestro de Bellas Artes iba y saqueaba el papel para grabado del ex convento, iba y lo vendía, se lo robaba. No voy a decir nombres, pero eso a vista de todos. Sé de muchos exfuncionarios que tienen obras originales de Salce, de incluso los Marín, que nadie se las dio, las agarraron, las sustrajeron. Eso ha pasado desde hace mucho tiempo. Está bien, está mal, pero los procedimientos no se han llevado a cabo. Ahora, para cerrar eso, porque en realidad solo era como comentario, pero en el 2017, creo que fue, 19, un periodista local sacó una nota a partir de los dichos de una pintora que vive en Uruapan, pero pasa en Uruapan y Pátzcuaro, en donde te señalaba, pero el problema, porque yo hice esa nota, se publicó en el Artefacto cuando estaba en medio escrito, y pues no me supo decir, ella no sabía cuál era la obra que se había perdido. El problema era que tú no les habías permitido que llegaran como Juan por su casa, como se acostumbraba antes, a utilizar el taller de grabado. Porque hay un procedimiento. Lo que pasa es que ella misma, en una entrevista que le hace este pseudoperiodista también de segunda, en un país de tercera, de cuarta, hijo de quinta, ahora es hijo de quinta, o sea, le preguntan y la señora dice: es que yo ya llevaba 10 años trabajando ahí. Pues mal, es un espacio público, es un taller de todos, y ella utilizaba todo a su beneficio. Es más, rentaban mesas del taller a los extranjeros que pagaban en dólares la renta de... todo mal ahí. O sea, entonces de repente cuando llego yo y lo saco, y no lo saco en mala onda, sino les digo, es que hay mucha más gente, ustedes no tienen el derecho. Me acuerdo que había que hacer un documento que ellos no quisieron hacer. Entonces de repente pues se sintieron dolidos, y luego golpeteados. La otra parte peor fue que anduvo juntando firmas no solo con artistas visuales, y además sino con engañando que era otra cosa. Y bueno, se nos acabó el tiempo sobre este tema, no queríamos extendernos tanto, pero pues un llamado al periodismo en general, de verdad. Luego se acusa de que uno, pues, hay diferentes maneras de hacer periodismo. Una cosa es la columna de opinión o calumnia de opinión, el reportaje, hay notas también nada más, y ahora en el internet pues hay publicaciones, hay posts. Tú puedes hacer un post de internet con enlaces, links, y tienes información verificable y que tú has verificado.
no puede ser que estés afectando el trabajo, porque en los medios de comunicación trabaja gente muy valiosa. Yo estoy seguro de eso. Entonces tú no puedes afectar el trabajo de tus compañeros por un encargo, porque te pasan un varo y sin verificar y sin contrastar las partes. Ese es un llamado general. Ojalá que lo hagan, pues, y que no se metan en broncas, porque luego terminan pues denunciados y no hay manera también de que puedan salir del embrollo. Ya nomás para cerrar, es que se me hace como bien idiota, perdón, pero es que este pseudo periodista publica algo y después de publicado, hasta que yo no le digo, oye, ¿qué pasó con esto, cabrón? ¿Por qué estás publicando esto? Y no me consultaste para tener una segunda parte. Ah, ¿no quieres réplica? No, espérate. Es que tú como medio, si el otro cuate te está mintiendo y ya hay un daño y ya hay un dolo, pues tú como periodista tienes la obligación de además verificar tus fuentes. O sea, es algo básico, fundamental, y que ya después de que hagas un daño, no, es que si quieres sí te doy... No, carnal, es que eso antes debes de tener la información adecuada y certificada y verídica para poder decir algo. Porque si no estás afectando a un montonal de gente o imagen de un montonal de gente, ¿no? Pues bueno, es nada más que lo hagan de manera profesional y bien hecha. Definitivamente eso no va a cambiar, pero bueno, en fin. No, ¿cómo que? No. Continuamos aquí en Cultos y Mochos en este... break chismoso. En este break del chisme, de las afectaciones, las maledicencias. Ya regresamos. Bueno, para cerrar este programa que nos gustó mucho, recuerden que es el 10-11, 11-10. Vamos a despedirnos con las recomendaciones. Recuerden, hoy fue un programa muy bonito, muy especial, en donde otra vez el gordillo se quejó. Entonces... ¿Otra vez? No, la verdad que la colaboración con Juan nos da mucho gusto, porque él no dijo mucho, pero bueno, está próximo a cumplir 61 años. ¿Cierto, Juan? No 61. No lo quemes, pues, déjalo. Son pocos. No manches. 61 años da 61. Pero parece como de 60. 60. Y no huele a baúl como dicen las diputadas de... No es cierto, no. Bueno, las recomendaciones. Miren, de la colección del Barco de Vapor de la editorial SM, es una colección para chamacos. Hay libros muy buenos, chamacos y chamucos, chamecos. Vienen de cierto lugar, pero no, son chamucos. Bueno, de Verónica Murguía, con ilustraciones de Itzel Estrada, Ladridos y Conjuros. Este libro lo leí porque llegó hace poquito y me clavé y me puse a leerlo, lo leí rapidísimo. Se trata de la famosa guerra entre perros y gatos. Acá hay un perro que es mago, hay un gato que es descendiente de aquel gato de la Alicia en el País de las Maravillas. Entonces todo se pone muy loco en la guerra entre perros y gatos. Ladridos y Conjuros de Verónica Murguía. Si vuelve a llegar un libro de ella, lo voy a leer, es muy bueno. Son muy buenos los libros para chamacos. Verónica Murguía. Sobre el tema del cristianismo, miren, ya los pajaritos cantan. No manches. Ya la luna ya se metió. Sobre el tema del cristianismo se ha escrito mucho. Digamos, a defensa, un gran defensor del cristianismo, pero también crítico en muchos sentidos, es Miguel de Unamuno. Libro, La agonía del cristianismo, esa es su revisión de cómo él es cristiano, ¿no? Me parece que fui bautizado, hice mi primera comunión, etcétera. Después, pues ya, digamos, ahora no soy católico, ateo propiamente. Bestia. Los cristianos son otros. Bueno, es que... O sea, vienen de Cristo, pues, pero es otro tipo de... Pues somos cristianos todos, ¿no? Sí, pero ¿también? El cristianismo... No vamos a meternos a Honduras. Yo ahora no soy ni cristiano ni católico. Todo. Entonces, ¿para qué estás recomendando eso? Porque me parece que es un libro que se debe leer desde la filosofía. Muy bien. Pensamiento. La agonía del cristianismo, de Lozada. Léanle este libro. Pero desde el otro punto de vista, de Bertrand Russell, hace este libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? O sea, se complementa. Sí, la verdad es que, bueno, Russell siempre fue alguien ateo, él mismo lo dijo, y de acá da razones científicas. ¿Por qué no cree? ¿Por qué no es cristiano, católico, si tú quieres? Y por qué además la existencia de Dios, pues ni siquiera no se puede plantear en términos científicos. Este libro, además, en esta editorial sudamericana, viene
precedido, o bueno, incluye al final unos textos sobre... Él tuvo un cese para dar clases. En un momento se metió en problemas Russell, y le encantaba meterse. Lo cesaron. Y entonces ella explica por qué lo cesaron. Además se casó un montón de veces, no sé cómo lo hizo, pero en fin. Frederick Katt, La Guerra Secreta en México, el tomo 1, son 2 tomos. Fíjense que este libro, a propósito de la posible intervención de los Estados Unidos cada vez más latente, o cada vez más amenazante, la amenaza amenazante, o posible, él analiza con diferentes fuentes, cables secretos, no solo la intervención de los Estados Unidos, sino de Francia, de Rusia, de Bélgica, de muchos países, en la Revolución de 1910. Okay. Cómo tuvieron mucha injerencia los extranjeros de diferentes países para la Revolución de 1910. Infiltraciones. Allá hay un libro de Enrique Semo, que no me acuerdo si es La economía en México, no me acuerdo cómo se llama, pero Enrique Semo, un gran historiador también, habla sobre las empresas, diferentes empresas que durante la época de Porfirio Díaz, pues eran los que mandaban, ¿no? Okay. Y los tenían bien agarrados de las gónadas a Porfirio Díaz. Porque como pasó en la época o en España, cuando tuvo las colonias americanas, los españoles se dedicaron a gastar en estupideces, y entonces eran Francia, era Inglaterra los que los tenían sometidos por las deudas que tenían, porque pues la realeza se enloqueció. Se fue. Entonces, si leen este libro de Enrique Semo junto con La Guerra Secreta en México, los 2 tomos, se van a dar cuenta que luego las cosas no pasan así nomás porque sí, porque alguien se alza en armas, sino que a veces los países extranjeros... Injerencistas, pues sí, la colonia parece que nunca ha terminado. Y por último, en ese mismo tema de Jesús Esquivel, un gran reportero, un gran investigador de verdad, no como los que te acusaron a ti. No manches. Reporteros necios que acusáis a Raúl Calderón sin razón. Lespers, pinche bola de Lespers, Valenzuelas y Gutiérrez. Miren, que siguen, hijos de... Perdón. La DEA en México, una historia oculta del narcotráfico contada por los agentes. Lo interesante de este libro, junto con el otro que también ya alguna vez... Él es colaborador del Stegui, ¿no? Él es también de Astillero y de muchos. Pero hay un libro que hablamos de él hace tiempo contigo, a lo mejor te acuerdas, de Manuel Buendía. Ah, claro. Que se llama La CIA en México. La CIA en México. Bueno, si ustedes leen o leyeron, si no, si lo pueden conseguir, léanlo, La CIA en México. Manuel Buendía tenía las fuentes directas de cuáles eran los colaboradores con la CIA, incluso expresidentes como Echeverría, por ejemplo, exacto. López Portillo. Y aquí Jesús Esquivel tiene las entrevistas directas con los agentes y exagentes de la DEA, de cómo operan en México de los principios de los 70, con la creación del 73 creo que se crea esta agencia, y cómo pues después van a tener episodios terribles como el del Kiki Camarena. Oye, en el contexto del grupo de la guerrilla del 73 en México. Bueno, el contexto de la guerra sucia que se llama esa época. Sí, también hubo aquí de hecho se menciona interesante. Hay varias, después hablaremos de eso, podemos dedicar un programa, lean todo lo que tiene que ver, por cierto, que ahora acaban de meter a la cárcel al hijo de Rubén Figueroa, hijo que está exgobernador de Guerrero, y sí, Rubén Figueroa, papá, era colaborador con la CIA primero, y sí, también en diferentes países, tanto a favor como en contra. Por ejemplo, en el Vietcong se adiestraron muchos guerrilleros del EPR, la Liga de 23 de septiembre. La Liga 23 de septiembre, y a la que pertenecía Lucio Cabañas, que era el Partido de los Pobres. Okay. En fin, muchas cosas para leer, para conocer, para saber, y tan poco tiempo que nos queda de vida. A propósito de lo que dijimos al principio, la vida es corta, la vida es de verdad un pestañeo, un suspiro, una esnifada de cocaína. Así es que llévensela tranquilos, no se peleen con la gente. Una limpiada de la mitad de uno mismo. Así es que, pues, traten de llevar la fiesta en paz. Ya bien amoroso. No, de verdad yo lo digo que para cerrar con la... Déjense venir esos periodistas. Vénganse, déjense venir. No digo por eso, sino porque al principio, con ese texto de Rosario Castellanos que abrimos y ahora para despedirnos,
pues la verdad, se siente gacho cuando la gente que uno va conociendo y que te encuentras un día y al otro día te enteras que, pues que ya no está, ¿no? Ya no está presente. Entonces, Pues una ausencia. aún ¿no? la muerte de los demás nos recuerda nuestra propia muerte. Pásenla bien, diviértanse, amen a los suyos, no se metan en problemas. Abrazo a nuestros Colombia, paisanos colombianos. también a Venezuela, que la pasó También. hace poco. Perú también tembló. Algo está pasando en la tierra. Recuerden también esto que luego creemos que es muy importante en nuestra existencia, pero con una pequeña sacudida de la tierra nos vamos al carajo. Y como decía mi amigo Federico Maruna de la mañana, que le pregunté cómo estaba su familia, me dijo, el sol se echa un pedo y nos vamos al carajo. Así es que bueno. Casi. Esto fue Cultos y Monchos con nuestro amigo Pirata. El Piratín. El reportero Estrella. Reportero estrella. Estos son verdaderos reporteros. Y bueno, agradecemos a todos los que estuvieron aquí, a Juan Alzate, que pues ya saben, ya nos dijo, pero vamos a recalcarlo, va a cumplir años. De hecho, está cumpliendo todo el tiempo. Agradecemos también a Wendy Rufino detrás de cámara, a Carmen J. Cohen en la edición, en la captura, la edición, y todo el trabajo que hacen también para distribuirlo en redes. A Panquecito. A Panquecito que está presente siempre, a supervisar todos los programas. A Raquel Almaguer, a Mónica Moret también que está por ahí atrás, que nos trajo conchitas. Qué conchas. Ricas y bueno, aprovecho de una vez, ahora que hubo oportunidad de la magia de la edición, también para felicitar a Viva, a Mónica, a Juan, a Rebe, a todos los que cumplen años este mes de agosto, corazoncitos. Y recuerden, como lo dijo mi amigo Ramsés en el disco Un Segundo de Cabeza de Cera, quédense en el aire, no se salgan de él. Adiós.